Based on the New Roman interpretation of the Republican doctrine, the first dialectics of liberty and domination could be attributed to the guidance of the early Roman philosophers and legislators, such as Sallust, Livy, and in particular the statements on lawyer Marcus Tullius Cicero, 106 before Christ, 43 before Christ. In his seminal book De Republica, Cicero clearly equates the res publica with res populi, public business, in contrast to res private, private business, whose major concern is conceived to be to manage the affairs of sovereigns bound together in an agreement for justice and common good. A genealogy of the republicanism significa una genealogía del republicanismo, que se refiere al estudio del pasado de esta doctrina. Based on the New Roman interpretation of the Republican doctrine, encontramos primero el adjetivo base, basada, on the, preposición artículo que quiere decir en las, el sustantivo Neo-Romance, en español neorromanas, que se refiere al sistema romano-germánico, acompañado del sustantivo interpretation, en español interpretaciones. Ambos cambian de lugar en su traducción cumpliendo la regla gramatical. Seguidamente el adjetivo of, en español de, para dar continuidad al artículo de, en español la, el adjetivo republican, en español republicana, y luego el sustantivo doctrine, en español doctrina, para tener una traducción final de, basada en las interpretaciones neorromanas de la doctrina republicana. The first dialectics of liberty and domination could be attributed. Encontramos el artículo de, en español los, adjetivo first en su traducción primero, el sustantivo dialectics, en español dialéctica, que no es más que el entendimiento entre la tesis y la antítesis, dando una síntesis. Adjetivo of, en español de, sustantivo liberty, en español libertad, luego tenemos la conjunción and, en español y, seguido nos encontramos con el sustantivo domination, en español dominación. It could be attributed, en español podría atribuirse en voz pasiva con modal simple, para tener una traducción final de los primeros dialectos de libertad y dominación podrían atribuirse. To the writings of the early Roman philosophers and legislators such as Sallust, Livy, in the particular the statesman and lawyer Marcus Tullius Cicero, 106 BC and 43 BC. Para comenzar, nos encontramos con la preposición tú, en español, para, seguido por el artículo de, en español, el, los, la o las. Continuamente, nos conseguimos con el sustantivo greetings. En español se podría traducir como escritura. Es importante resaltar que la palabra se encuentra en plural. Luego, nos encontramos con el adjetivo of, en español, de, y el artículo de, en español, los. Sigue el adjetivo hardly, en español primero. Una vez más, nos encontramos con un adjetivo, en este caso, Romans, en español, romanos, seguido por el adverbio philosophers, que se traduciría como filósofos. Luego, nos encontramos con una conjunción, en este caso, en, que simplemente se traduciría como y. Luego, nos encontramos con el sustantivo legislators, que se podría traducir en español como legisladores. Sigue el adjetivo such, en español, tal. En este caso, para darle continuidad a la traducción, vamos a tomarlos para referirnos al adjetivo such as Sallust Livy, que se puede traducir como Salustio Livio. Sigue in particular, que se puede traducir como y en particular. The statesman or lawyer, en español, el estadista y abogado Marcus Tullius Cicero, 106 BC and 43 BC. En español, 106 a.C. y 43 a.C. para tener una traducción final de a los escritos de los primeros filósofos y legisladores romanos como Tullius Livy y en particular el estadista y abogado Marcus Tullius Cicero, 106 a.C. y 43 a.C. In his seminal book De Republica, Cicero clearly equates the res publica with the res populi, public business, in contrast to res private, private business. In es una preposición que se traduce como en, his es un adjetivo que se traduce como su, seminal es un adjetivo que se traduce como principal, original o creativo. Book es un sustantivo que se traduce como libro. De República del latín se traduce como la república.
Clearly es un adverbio que se traduce como claramente. Equates es un verbo que se traduce como iguala. The es un artículo que se traduce como el o la. Res publica del latín se traduce como el Estado. With es una preposición que se traduce como con. Res populi del latín se traduce como negocios públicos. Public es un adjetivo que se traduce como públicos. Business es un sustantivo que se traduce como negocios. In es una preposición que se traduce como en. Contrast es un verbo que se traduce como contraste. To es una preposición que se traduce como a. Res private del latín se traduce como negocios privados. Private es un adjetivo que se traduce como privados. Y business es un sustantivo que se traduce como negocio. Whose major concern it contribute to be to manage the affair of sovereigns bound together in an agreement for justice and common good. Whose se traduce como cuyo, major se traduce como mayor, concern se traduce como preocupación y se traduce como es. Conceive se traduce como concebido, to be del verbo to be se traduce como ser, to se utiliza en este caso como una preposición, manage se traduce como gestionar, de un artículo se traduce como los, affair se traduce como asuntos, of se traduce como de, sovereign se traduce como soberanos, bound se traduce como unido, together se traduce como juntos, in se traduce como en, and se traduce como un, agreement se traduce como acuerdo, for se traduce para, justice se traduce como justicia, and se traduce como y, common se traduce como común, good se traduce como bueno, dejándonos una traducción final de cuya mayor preocupación está concebido para gestionar los asuntos de ciudadanos soberanos juntos en un acuerdo por la justicia y el bien común. En nuestra traducción final tenemos una genealogía del republicanismo. Basada en las interpretaciones neorromanas de la doctrina republicana, los primeros dialectos de libertad y dominación podrían atribuírsele a los escritos de los primeros filósofos y legisladores romanos como Salustio, Livio y en particular el estadista y abogado Marcos Tulio Cicerón, en el 106 a.C. y el 43 a.C. En su libro principal, De República, Cicerón claramente igualará la res pública con la res populi, que se traduce como negocio público, en contraste con la res private, que se traduce como negocio privado, cuya mayor preocupación está concebido para gestionar los asuntos de ciudadanos soberanos juntos en un acuerdo por la justicia y el bien común.